Que Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Muy, pero muy bueno y misericordioso, que nos permite una vez más poder llegar hasta donde tú te encuentras para poder compartir un momento con la deliciosa, maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios es ese alimento espiritual que nos fortalece, que nos vivifica y también que nos ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de ser entendidos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Es tiempo de oír menos de las cosas de este mundo, oír menos las cosas tristes y enfocarnos en las promesas del Señor, sabiendo que el Señor a su tiempo cumplirá cada una de ellas. Y hoy, una vez más, te recuerdo que no es un día más, es un día menos antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de hoy vamos a comenzar un tema muy actual. Muchas personas se están preguntando por qué ha acontecido lo que ha acontecido en Israel, que es el reloj profético. Es una de las señales más contundentes dentro de todas las que ya se han cumplido para que nosotros estemos apercibidos, sobrios, atentos, velando, escudriñando la palabra, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, porque lo que está pasando allí es bastante delicado y nos está recordando que en cualquier momento regresará nuestro Señor y Salvador. Y eso debe ser motivo de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque lo estamos esperando, porque es mejor estar en ese lugar maravilloso que Dios fue a preparar. Pero muchas personas se hacen una pregunta y es cómo Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, le suceden las cosas que están sucediendo. Hoy lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Así que prepara tu mente, prepara tu corazón y escucha atentamente, porque esta palabra no es solo para entender eso, sino que esta palabra nos va a hablar a nosotros como el Israel espiritual que somos. También un pueblo escogido por Dios. Así que atentos a lo que Dios nos va a enseñar a partir de este día. Por eso siempre te exhorto a que en medio de todas las informaciones, que son bastantes en este tiempo, que escuchamos y en medio de todo lo que oímos, nos dediquemos cada día a tomar un tiempo de calidad para ver lo que dice la profecía más segura, la poderosa palabra de Dios. Cuando tienes preguntas acerca de cosas que no entiendes, que no sabes por qué te están pasando a ti o por qué están pasando en el mundo, la respuesta está aquí en el libro sagrado. Y si tú le pides a Dios que te revele lo que Él enseña en su palabra, muchas veces a través de parábolas, de alegorías, para llevarnos a entender mejor las cosas. Dios muchas veces en su palabra utiliza el lenguaje de los animales como referencia o de los árboles para que nosotros podamos entender mejor qué es lo que está aconteciendo. Y como dije, este mensaje tendrá dos partes y si es posible, tres. Así que si tú quieres, tú puedes tomar ahí una libreta y anotar algunas cosas para que cuando veas las noticias o estés como estoy yo, observando lo que está pasando, pendiente, porque el Señor puede venir en cualquier momento, pues tú tengas la referencia bíblica, la verdad que es la palabra de Dios. No te dejes confundir, porque uno de los ataques y de los blancos del enemigo es confundir a los hijos e hijas de Dios. Recuerda que tú tienes un enemigo espiritual que no quiere que tú alcances el galardón eterno.
Y él va a tratar de tergiversar como desde el principio la palabra de Dios, pero también va a tratar de confundirte. Y cuando hay confusión en la mente, hay turbación. Entonces tenemos que escudriñar la palabra, pedir la revelación a Dios. Porque dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión, sino que Dios es un Dios de paz. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios da, trae paz a nuestras vidas. En Isaías, en su capítulo 5, y bueno, el capítulo completo, me encantaría poder explicarlo en este día, pero vamos a ver cómo el Señor nos permite con el tiempo que tenemos. En el capítulo 5 de Isaías hay una parábola, se llama la parábola de la viña. Y en esta parábola el Señor se está refiriendo al pueblo de Israel. Ese pueblo que hace ya unas semanas fue tomado por sorpresa de sus enemigos. Y el cual este acontecimiento, mucha gente dice, pero ¿y por qué? Si Dios siempre ha peleado las batallas de su pueblo Israel, a ellos les ha acontecido esto. Tengo una frase aquí muy importante, una frase que nos puede llevar a entender el ataque, el conflicto, pero también nos puede llevar a entender cosas propias de nuestra vida. Y es que sin arrepentimiento no hay victoria. Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que no cambia. Cuando escoge, cuando promete. Recuerda que la Biblia dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero a pesar de eso, Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda de una vida santa y obediente. Parábola de la viña, Isaías capítulo 5. Los versos del 1 al 7 voy a comenzar leyendo. Y mire cómo estas profecías de estos hombres de Dios se actualizan, cobran vida hoy en este momento. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El amado es el Señor, Dios. Y la viña es Israel, para que usted vaya comprendiendo. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya yo hecho en ella? ¿Cómo esperando yo, dice el Señor, que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Este pasaje, con mucha claridad, nos contesta la pregunta que muchos se están haciendo hoy en día. Otra cosa, el ataque, el que van a rodear a Israel es una profecía bíblica. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que está aquí en la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces no debería sorprendernos. Pero muchas veces nosotros creemos que como Israel y como el Israel espiritual, por ser escogidos, llamados por Dios y por pertenecer a su grey, pues tenemos permiso para hacer lo que nos parezca. Y como Dios nos escogió y nos llamó, Él no va a permitir que sucedan cosas
malas. Pero eso no es así. Vemos en el primer versículo que el Señor dice que Él tenía una viña en una ladera fértil. Fíjese bien que el territorio de Israel es uno de los territorios más anhelados, no solo por sus enemigos, sino por todo el mundo. La Biblia dice que Israel es la copa de las naciones y que todas las naciones se la van a cargar a ella, todos los ojos puestos sobre ella. Pero el verso 2 dice, la había cercado, rodeado y despedregado y plantado de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Pero dice el Señor, pero esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y aquí está la primera razón por la cual el Señor ha tenido que ponerse a un lado y permitir que sucedan las cosas que sucedan. Cuando la Biblia dice que dio uvas silvestres, o sea, está diciendo que eso es algo peor que no dar fruto. Recuerda que la palabra dice que todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Sembramos vientos, vamos a cegar tempestades. Y eso es lo que ha hecho este pueblo a todo lo largo de la historia. El Señor lo ha guardado, el Señor ha peleado por ellos, el Señor se ha levantado de manera extraordinaria y poderosa, pero ellos constantemente como pueblo contumaz y rebelde se han vuelto de los caminos del Señor, siguiendo dioses, desobedeciendo los mandatos del Señor. Y por eso el Señor dice, yo esperaba que diesen buenos frutos, pero ni siquiera frutos buenos ellos han dado, sino uvas silvestres. Y continúa diciendo el Señor aquí en este pasaje, ahora pues vecinos de Israel y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. O sea, para los que están diciendo, ay, pero Dios que es tan bueno y permite tanta muerte y permite tantas guerras y que tantos niños perezcan y es bastante triste y doloroso ver lo que está sucediendo. Pero el Señor dice, juzguen entre mí y mi viña. Y él dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Lo que acabo de decirle, Dios siempre ha estado con ellos a pesar de su rebeldía, a pesar de que ellos dejan a Dios constantemente, a pesar de que en el momento actual en que ellos fueron atacados, ellos estaban haciendo lo malo delante del Señor. El Señor aún tiene su mirada sobre ellos, pero el Señor no va a pasar por alto el pecado. El Señor no va a pasar por alto la injusticia. El Señor no va a pasar por alto la rebeldía y la idolatría que este pueblo y que también muchos de nosotros a veces mostramos hacia el Señor. El Señor dice, ¿qué más podría yo hacer por mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo, dice el Señor, que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces el Señor procede a decir, ahora te voy a decir lo que voy a hacer. O sea, por causa del pecado, de la rebeldía, por causa de la inmoralidad que hay hoy en día en un pueblo que ha visto la gloria de Dios, que ha visto la mano de Dios, que ha sido apartado, escogido por Dios. Por causa de eso, esto que dice este verso que voy a leer ahora, es lo que está sucediendo. Dice el Señor, yo esperaba uvas y dieron uvas silvestres. Entonces dice el Señor, he hecho de todo por mi pueblo. Y en el verso 5 dice, os mostraré, ya lo vimos, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. O sea, ellos están protegidos, cercados, no solo por un muro, sino por la presencia del Señor. Pero el Señor dice, pero como no hicieron lo que yo demando, como no me obedecieron, le voy a quitar la protección. Mire, y yo quiero que usted vaya aplicando esto. No solo el conocimiento de lo que está pasando en el pueblo de Israel natural, el pueblo escogido por Dios, la tierra, el país, sino que usted lo aplique a su vida espiritual. Cuando nosotros accionamos como escogidos de Dios, como lo está haciendo este pueblo, va a pasar lo mismo. Dice el Señor, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré, quitaré su cerca y será hollada. Mírelo ahí, eso es lo que está sucediendo. Pero el Señor da la razón
por la cual estos enemigos de Israel los tomaron por sorpresa, porque el pecado de este pueblo ha llegado ya a las narices del Señor y el Señor no puede soportar. La palabra de Dios nos dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios manda, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, en medio nuestro, se contrista, se entristece y nos da la espalda. Dios nunca se va, Dios nunca nos deja, Él nunca deja de vernos, su misericordia está ahí, pero Él no puede hacer nada, tiene las manos atadas porque tu pecado, mi pecado, el pecado de Israel, ata las manos de Dios. Y por más que Él quiera, Él no puede porque Él es un Dios santo. Y Él no puede contradecir su palabra. Si no actuamos y vivimos en santidad, en obediencia, honrando a Dios, Dios no podrá obrar en nuestras vidas. Por más que Él no quiere la muerte ni del impío ni de sus escogidos. Mira lo que dice el Señor. Como no están dando los frutos que deberían dar, entonces yo le voy a quitar la protección. Y voy a dejar que sean hollados. Voy a dejar que los enemigos vengan y destruyan su viña. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor y cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos. Mire, usted sabe los caminos que hay hoy en día para seguir, caminos de maldad, caminos contrarios a lo establecido por Dios. Y usted ve cristianos envueltos, entretenidos en esos caminos. Y no se han dado cuenta, como Sansón, que ya no tienen la protección de Dios. ¿Por qué? Porque se han alejado del Dios de la viña. Eclesiastés, en su capítulo 10 y su versículo 8, dice así, hablando del vallado que el Señor dice que les va a quitar. Eclesiastés 8:10 dice, 10:8. El que hiciere hoyo, caerá en él. Y el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Si usted hace un hoyo, usted va a caer en ese hoyo. ¿Qué han hecho ellos? Ellos hicieron un hoyo. O sea, ellos hicieron una parte de Dios. Han hecho lo que les parece. Se están deleitando en las cosas de este mundo. Hay una corrupción pampante en esta nación. Entonces ellos están cayendo en el hoyo que ellos mismos han cavado. No es lo que Dios quiere para ellos. No es lo que Dios quiere para ti y para mí. Pero si nosotros cogemos la pala y cavamos un hoyo para caer en él, para hundirnos, eso es lo que va a pasar. Y dice, y el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Esto está claro. Aportillar el vallado quiere decir quitar la cerca. Y cuando usted no habita a la sombra del Altísimo, cuando usted no está permanentemente en la presencia de Dios, mire, cuando usted no busca a Dios con sinceridad de corazón, cuando usted no se arrepiente de sus pecados, cuando usted no se prepara para hacer la voluntad de Dios, usted mismo está quitando esa protección maravillosa de la cual habla el Salmo 91 y toda la palabra de Dios. Cuando usted dice, bueno, voy para tal sitio, pero no importa que Dios le diga, no vayas por ahí, y tú te vas y te pasa algo, bueno, tú quitaste la protección. ¿Qué dice el verso? Lo morderá la serpiente. El enemigo te insta, te tienta a hacer las cosas como a ti te parece, a seguir el camino de este mundo, porque él sabe que inmediatamente la protección sobrenatural y maravillosa y poderosa se quitará y él podrá morderte, atacarte y destruirte. Así que si tú decides, como muchos han decidido hoy, seguir el camino de este mundo, aún sabiendo que este mundo es pasajero y que este mundo está a punto de ser destruido, entonces no te sorprendas cuando el enemigo te destruya. Mire, el enemigo le encanta ponernos las cosas bonitas, deleitosas del mundo, para que nosotros caigamos en sus tentaciones. Pero déjeme decirle algo, no hay cosa más hermosa y más maravillosa que hacer la voluntad de Dios, que obedecer a Dios por mucho que nos cueste. Y Abraham lo demostró cuando entregó lo que Dios le pidió. Es bueno obedecer a Dios, porque obedecer a Dios tiene consecuencias.
eternas, maravillosas. Pero desobedecer a Dios tiene consecuencias terribles, porque será la muerte eterna. El que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Veamos qué dice Deuteronomio en su capítulo 28 y sus versos 9 al 10. Dice así: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Esto es el Señor hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cuándo Dios va a pelear por su pueblo Israel? Cuando ellos estén guardando sus mandamientos. No cuando ellos sean atacados, como ha sucedido, y ellos mismos tomen venganza por su propia mano. No, cuando ellos y nosotros como el Israel espiritual seamos atacados, estemos en una batalla o alguien nos ofenda, alguien nos hiera y nosotros querramos vengarnos de eso, Dios no va a actuar por nosotros. Pero cuando usted le entregue sus batallas, sus guerras espirituales al Dios Todopoderoso que lo llamó y que dice aquí que nos va a confirmar como su pueblo. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Te confirmará Jehová como pueblo santo. O sea que cuando el enemigo venga a atacarte o cuando alguien te ataque a ti, el Señor se va a levantar por ti y te va a dar la victoria. Pero tenemos que aprender a depender de Dios en esta guerra espiritual que estamos librando en los últimos días. Haré que quede desierta mi viña, dice el Señor. No será podada ni será cavada. Mire, llega un momento en que el Señor tiene que soltar las tijeras y dejar de podarnos. ¿Por qué? Porque por más que Él nos ha instado y nos ha llamado a dar frutos, los frutos del Espíritu, nosotros hemos decidido dar frutos de la carne. No más excavación o riego, dice el Señor, verás por ti misma si eso es mejor. O sea, el Señor dice ya, le voy a quitar su cerca, será hollada, no será más podada, no será más cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El Señor está esperando que nosotros fructifiquemos espiritualmente. Pero si nosotros no lo hacemos, la misma palabra los dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Mire, es muy peligroso que el alfarero deje de trabajar el barro. Es muy peligroso que Dios deje de podar y cortar tu viña. Llega un momento en que tú haces tu vida tan independiente, tan a tu manera, y dejas al Señor de lado y haces las cosas como tú crees y peleas tus batallas de la manera que tú crees, como lo ha hecho el pueblo de Israel, que el Señor dice, ok, bien, vive tú independientemente, yo me quito. Mientras el Señor está cortando, eso duele, está cortando y está quitando de nosotros las cosas que no le agradan, nosotros podemos sentirnos seguros, felices. Podemos decir que estamos preparados para irnos con Él porque el Señor está tratando con nosotros, pero hay gente que Dios ya la dejó. Hay gente que Dios ya la dejó. Y Dios está cansado de hablar, de cuidar, de proteger y de ver cómo su pueblo, tanto el Israel natural como el Israel espiritual, anda tras sus propios caminos. Ojo con esto. Mientras haya dolor en tu corazón cuando tú le fallas a Dios, mientras a ti te duela fallarle a Dios y no hacer la voluntad de Dios, tú estás camino a la vida eterna. Pero en el momento en que tú haces y deshaces lejos de Dios, entonces tu vida corre un peligro inminente y debes volverte de tus malos caminos y arrepentirte para que el Señor pueda ayudarte. Mira, aquí dice el verso 7. La viña de Jehová es la casa de Israel y los hombres de Judá planta
deliciosa suya. Esperaba juicio. ¿Qué estaba diciendo el Señor con juicio? No es que esperaba juicio, no es que esperaba una tormenta, un terremoto. Está hablando de juicio. Está hablando de tener la mente clara. Que tuvieran juicio, como uno le dice a los hijos. Tú necesitas coger juicio, templanza, madurez. Esperaba que pensaran correctamente y que vieran las cosas como yo quiero, dice el Señor. Sin embargo, he aquí vileza. Eso lo estamos viendo. Busque, investigue y usted va a ver que eso es lo que está pasando. Dice, justicia. Y he aquí, clamor. O sea, Dios sigue siendo justo y sigue amando a su pueblo. Pero ahora mismo, como ellos no han hecho justicia, no han sido justos, ¿qué están ellos haciendo? Clamándole a Dios. Clamando por los seres queridos que se han perdido inocentemente. Clamando por la manera en que ellos están viviendo en este momento. Mire, hay un pasaje en el libro de Ezequiel, en su capítulo 38 y su versículo 23, que también nos da la respuesta a por qué Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, está atravesando por esto. Ezequiel capítulo 39, verso 23 dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Ahí está la respuesta. No hay que explicar mucho. Dios ha hecho su parte, pero ellos no han hecho la suya. Ellos no han obedecido. Ellos siguen siendo rebeldes. Ellos siguen dando la espalda al Señor. Ellos no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor de ellos y de toda la tierra. Entonces dice, será llevada cautiva por su pecado. Por cuanto se rebelaron, dice el Señor, contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos. Y cayeron todos ellos a espada. Mire, esto es una constante en el pueblo de Israel. Usted estudia la palabra de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante, y usted ve que la Biblia dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo, yo creo que hicieron más lo malo que lo bueno, según las historias del Antiguo Testamento. Y cada vez que se arrepentían, ahí venía papá, los perdonaba. Todavía. ¿Usted cree que no todavía? Dios tiene misericordia de su pueblo. ¿Cuándo Dios va a terminar con este conflicto? Bueno, en este momento, proféticamente, es muy probable que esto no termine. ¿Por qué? Porque ya son los últimos días y porque esta guerra va a devengar en otras guerras que están aquí también en la palabra de Dios. Lea a los profetas. Léalo. No se prejuicie diciendo, yo no entiendo eso. Léalo y pídale al Espíritu Santo que de la manera que Él me lo explica a mí, te lo puede revelar a ti también. Es que hay que orar antes de leer la palabra y pedir al Espíritu que nos muestre lo que Él quiera mostrarnos. Pero a veces vamos prejuiciados y entonces pues no entendemos nada. Pero sigamos leyendo este capítulo maravilloso. Isaías, capítulo 5. Por su pecado, esto ha acontecido. Y esto trasciende a todas las naciones, porque todas las naciones de la tierra están envueltas en el pecado, en la maldad y en la injusticia. Y entonces Dios tendrá que ejecutar sus juicios. Cuando usted vea un juicio sobre la tierra, no es que Dios es malo, no es que Dios se olvidó. No. La protección de Dios está para aquellos que no son muchos, son pocos. Es un resto, dice la Biblia, para aquellos que permanecen fieles a pesar de toda la infidelidad, que permanecen siendo justos a pesar de toda la injusticia que se comete en la tierra, que permanecen siendo santos a pesar de toda la suciedad que hay en esta tierra. Y en el versículo 8 sigue diciendo el Señor, y a partir de este versículo 8 se muestran 6 desgracias que Dios señala. Y dice el verso 8, mire por qué este pasaje, esta enseñanza, no es solo para el Israel natural, sino también para nosotros. Dice así, ayes hay sobre los malvados. ¿Sobre quién? Los malvados. Los que no son malvados, pues no les cabe esto. Y ojalá que muchos de nosotros podamos decir amén, esto no me cabe. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Esto es una gran lógica, ¿eh?
Aquí el Señor está hablando de la apropiación ilegítima de la tierra. Pero aquí también el Señor está hablando de un pecado muy famoso, muy común. Y lo voy a decir con dolor y con tristeza, pero no solamente es un pecado que se refleja en el pecador, en el impío, sino también dentro del pueblo de Dios. Y ese pecado se llama codicia, avaricia. Tienen y quieren más. Y muchas veces, estoy hablando para los impíos y para nosotros los cristianos, y muchas veces tienen, quieren más y despojan a sus hermanos de lo poco que tienen. ¿Para qué? Para ellos enriquecerse. Ahora, eso es una necedad. ¿Por qué? Porque todo será consumido por el fuego. El Señor dice en su palabra, el que tenga uno, que le dé al que no tiene. Usted sabe la gente que tiene 20, 30, 40. Bueno, lo voy a poner más simple. Tenemos 5, 2, 3, 4 pares de zapatos. Usted sabe la gente que anda descalza. Y muchas veces ni siquiera usamos ese par de zapatos. Pero la codicia, la avaricia, el tener, el decir, el verlos ahí, llena los ojos. Pero el Señor dice, el que tenga dos, que dé uno. Entonces dice, ay, de lo que juntan casa. Y heredad por heredad, nada más trabajan y trabajan y trabajan y se afanan y trabajan y compran aquí y compran allí. Dice el Señor, ¿ustedes quieren habitar solo en la tierra? Y en el libro de Éxodo, en el verso 19 y en el capítulo 19 y su versículo 5, mira lo que dice el Señor con respecto a esto. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. El Señor también dice en su palabra, la tierra no se venderá a perpetuidad. Por eso en Israel hay una de esas fiestas, las fiestas del jubileo, donde el que debe le perdona la deuda a otro y, ¿verdad? Y le devuelven la tierra. Hay unas leyes que el Señor estableció ahí, pero hoy en día vemos las personas. No se conforman con tener una casa, un apartamento, quieren 2, quieren 3. Pero muchas veces sus familiares o sus hermanos en Cristo no tienen ni dónde vivir. Entonces eso no es justo. Y esa es la razón por la cual tarde o temprano llega el juicio de Dios. Lo que yo llamo la factura. Usted peca, usted hace, usted deshace, como ha hecho Israel. Usted es rebelde, usted no se somete al Señor, pero tarde que temprano el Señor viene con su factura. ¿Y por qué? Bueno, por este pecado que hiciste. Versos 11 y 12, dice así de Isaías capítulo 5. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Oye, este es un ay tremendo. El consumo excesivo de alcohol o de estupefacientes está mencionando el Señor aquí. Ay de aquellos que solamente viven de fiesta en fiesta, de celebración en celebración. Y hablando de celebración, insisto, esto no es tiempo para estar celebrando nada. ¿Usted sabe para qué tiempo es esto? Para estar celebrando que pronto veremos el rostro de ese Dios bueno, de ese Dios misericordioso. Lo que deberíamos estar celebrando y cantando es, sí, ven, Señor Jesús, amando la venida de Cristo. Pero aquí dice el Señor, sigan bebiendo. Sigan, acuéstense por la noche y piensen, eso es lo que está diciendo. Se levantan de mañana para seguir la embriaguez, están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles. Y no consideran, no piensan en Jehová de los ejércitos. Y cuando Él está diciendo, no está diciendo solamente que busquemos su presencia, sino que pensemos en lo que Él nos ordena que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo es que tenemos que vivir en este tiempo? El Señor dice, hay de esos que no están considerando, no están siendo sabios, no están pensando cómo es que se tienen que conducir. Y no están entendiendo que pronto yo vengo a juzgar a toda la tierra.
Y los versos 18 al 19 también de este pasaje dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Fuerte, esto está fuerte. Están desafiando a Dios. Mire lo que dice: traen iniquidad con cuerdas de vanidad. La vanidad te lleva a la iniquidad. Y la iniquidad ya es un pecado más profundo. Es algo que te ata de una manera tal que no te puedes soltar. Dice, y el pecado con coyundas de carreta. O sea, rápido. Son veloces para hacer el mal. Hay gente que le gusta ser rebelde. Hay gente que tiene en su corazón la simiente del pecado tan enraizada que por más que ellos quieren, no pueden dejar de hacer lo malo. Y es por eso que hay que permitirle a Dios que todos los días nos examine, nos redarguya. Y usted tiene que dejar de confiar en sí mismo y de creer que usted está bien. Usted está bien, gloria a Dios, pues procure estar mejor. No estoy en pecado, estoy bien, estoy buscando a Dios, estoy siguiendo las disciplinas espirituales. Eso no es para que usted se confíe. No, usted no puede autoconfiarse. Usted depende de Dios para permanecer sin contaminarse en un mundo donde una bomba nuclear espiritual ya ha sido desatada por el diablo. Usted tomó la decisión de no contaminarse. Eso no es un día. Eso hay que seguirlo constantemente. Y Daniel lo logró porque él constantemente oraba. La única manera de que usted y yo podamos decir estoy bien es en la presencia y en la obediencia del Señor. Cosa difícil. Y creo que por eso dice la Biblia que aunque muchos son llamados, pocos son escogidos. Porque observando el mundo y viendo a los hijos de Dios, pocos estamos entendiendo a Dios, que es la gloria del hombre, y estamos entendiendo este tiempo malo y peligroso. Pretenciosos, que disminuyen lo grande del pecado. Este es otro peligro. Ay, eso es tremendo. Eso es lo que ellos le están diciendo ahí. Venga ya, apresúrese su obra y veamos. Oye, esta gente ha desafiado a Dios por toda la historia. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, es para que lo sepamos. Pretenciosos, disminuyendo el pecado que conduce a la muerte eterna, que lleva a un infierno que es real aunque usted no lo quiera creer. Tenga cuidado con eso, ojo con eso. El pecado es peor que un cáncer y cuando llega a la vida es mejor tratarlo rápido porque el cáncer, si usted no lo trata rápido y lo estirpa, ¿qué pasa? Usted hace metástasis. Entonces hay mucha gente que ya tiene metástasis y que por más que usted le habla y por más que el consejo está ahí, no pueden. Entonces, gloria a Dios por las tijeras, por la poda del Señor. Gloria a Dios por ese dolor que sentimos, porque el arrepentimiento que viene de Dios, el de nosotros no. ¿Sabe una cosa? Muchas veces cuando nosotros nos arrepentimos, porque bueno, hay que arrepentirse, hay que ir a la iglesia, Cristo viene, ¿qué produce eso en nosotros? Orgullo, arrogancia. Oh, no, porque yo me arrepentí. No, pero el que produce Dios, usted sabe qué es lo que hace, que produce dolor, un dolor profundo, y te hace gemir, y te quebranta. Y esa es la verdadera gloria de Dios sobre tu vida. No es brincar, saltar, hablar en lengua, hablar bonito. ¡No! La gloria de Dios nos quebranta, nos rompe, porque Él es grande, Él es poderoso. Él es el Señor creador de los cielos y la tierra. ¿Y quién puede estar de pie delante de Jehová de los ejércitos? Así que mientras usted sienta orgullo y sienta que usted es algo y que usted puede y que usted es el mejor, hay problema en su vida. Hay un cáncer que se llama pecado que usted tiene que tratar. Porque nadie puede sostenerse en pie ante la presencia del Señor. Y cuidado con ser pretenciosos. Venga el consejo del Santo de Israel. Adelante, Señor, dijeron ellos. Estamos listos para tu juicio. Y el Señor le dijo, oh, heme aquí. Eso es lo que ustedes quieren. Pues bueno, pedid y se os dará. Venga. Y se manifiesta su juicio. El 20 dice, aquí se pone la cosa peor. Ay de a los que a lo malo dicen bueno.
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es actual, no solo en el pueblo de Israel, sino en esta generación. Hay demasiadas cosas, sí, entre comillas voy a decir, satisfactoria, agradable a la vista, al paladar, a la carne. Hay muchas atracciones, hoy más que nunca. La tecnología nos ha llevado a ver, a conocer y hacer. Y el enemigo le está abriendo las puertas a la gente para que vayan, para que vengan, para que le den rienda suelta al pecado, tanto así que no tengan tiempo de buscar a Dios. Porque vuelvo y te digo, solamente en la presencia de Dios podremos resistir. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que a lo bueno le están diciendo malo. Usted ve la gente cómo está, sin freno. Cosas contrarias a la naturaleza de Dios. Como hoy en día esas personas han cogido un poder en el mundo y se exhiben públicamente. Pero eso es malo. Entonces, volvemos atrás donde dice, venga el consejo de Jehová. El juicio de Dios tiene que caer sobre la tierra. Y a nosotros que estamos tratando de vivir la vida que agrada a Dios y de irnos con Cristo, recordemos lo que dice el libro de Efesios en su capítulo 5, que los que participan de las obras de las tinieblas están mal, que usted tiene que reprenderla. Sí, toda esa inmoralidad y toda esa vagamundería que muchos están haciendo, que la Biblia dice que no, que es pecado, está mal. Entonces, a veces este tipo de mensajes la gente no lo quiere oír. Si usted está sintiendo dolor, si usted está sintiendo que esto como que le incomoda, es bueno lo que usted está sintiendo. Ahora váyase a la presencia del Señor, porque es palabra de Dios que estamos hablando. Y arrepiéntase. Y deje de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. La gente no quiere oír que estamos en el fin. La gente no quiere oír que esto que está aconteciendo es un conflicto que se va a extender, que las crisis que hay son terribles ya. Oiga, le están maquillando a la gente para que la gente crea. Las grandes naciones muestran una cosa que no es. Ya hay crisis. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ver cómo nos conducimos. Y tenemos que ver que si no estamos dando los frutos del Espíritu, comencemos a darlo. Porque hoy más que nunca usted y yo necesitamos que el vallado de Dios esté alrededor de nosotros. Porque el único que nos puede guardar y nos puede dar seguridad es Dios en este tiempo. Pero si hacemos lo que ha hecho su pueblo, pues juicio vendrá sobre nosotros. Los que ponen las tinieblas, luz, y la luz, tiniebla. Usted y yo somos luz. Y cuando usted esté en medio de las tinieblas, en medio de los impíos, usted lo que tiene es que alumbrar. Usted no tiene que hacer otra cosa. Alumbrar con el consejo de la palabra, con su testimonio. Mostrarle los que se burlen. Al final, ¿quiénes ganan? Nosotros. El 22, estoy casi ya terminando, el 23 dice: hay de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebida. El 21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. El Señor dice en el libro de Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mar. Y el verso 24 al 30 para terminar dice: por tanto, como lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. Ahí está constantemente el Señor diciendo: yo no he hecho nada malo, ustedes lo han hecho. Ustedes están cosechando lo que ustedes han sembrado. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El amor de Dios. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Mire esto. Y he aquí vendrán pronto y velozmente. Aquí está hablando de una guerra que se aproxima en medio de esta guerra. El Señor mismo va a llamar a los enemigos de Israel: vengan pronto, vengan rápido. ¿Pero y por qué? Ya lo ha dicho.
No lo obedecieron. Lo que esta gente está haciendo, usted no se imagina. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de su caballo perecerán como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Palabra de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando usted conoce la palabra, conoce las profecías, usted no se asombra, usted no se atemoriza, usted dice, ya Cristo viene. Su palabra se está cumpliendo. Sembraron mal y están cosechando mal. Trate usted de sembrar bien para que coseche bien. Y por último, el verso 30 dice, por amor a su pueblo, bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. ¿Qué es lo que procede después de esta guerra? Que se va a extender, prepárese porque se va a extender, que vendrá ese tiempo de calamidad y de gran tribulación, preparado de manera especial para su pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus malos caminos y Él los pueda librar. Estas palabras de Dios para su pueblo Israel y para nosotros son duras, pero son también misericordiosas. Lamentaciones capítulo 3 en su verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por amor a su pueblo, por amor a su nombre, por guardar su pacto, por amor a ti y a mí, aún estamos aquí recibiendo una nueva oportunidad de volvernos de nuestros malos caminos para que no nos pase como a ellos. Dios sigue llamándonos. Dios sigue con sus brazos abiertos. Llegará el momento, la hora en que ya no habrá más oportunidad, pero todavía hay. Así que corre ahora al trono de la gracia. Y aún tú te sientas firme y seguro de que te vas con Cristo, entonces quédate ahí en el trono. No te salgas del trono de la gracia, porque no hay un lugar más seguro que ese. Créeme, no lo hay. Hay una frase que tengo aquí del gran predicador Spurgeon que me gustó muchísimo y que nos lleva también a entender nuestras aflicciones, nuestras batallas y nuestras luchas, sobre todo en estos últimos días. Dice, las aflicciones de Dios son mejores que las bendiciones del diablo. Que el Señor los reprenda. ¿Usted entendió esa frase? Las aflicciones, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son mejores, pero muy que mejores, que las bendiciones que el diablo te pueda dar. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas del mundo, porque Él es el príncipe de este mundo, no nos deben llamar la atención, no nos deben llevar a desenfocarnos. No, 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 no. La aflicción aumenta la fe y produce algo bueno en nuestra vida. Por eso no le llamen malo a lo bueno. Las pruebas son buenas porque conocemos a Dios, crecemos en fe, peleamos la buena batalla, vemos la autoridad que Dios. Las pruebas son bendiciones disfrazadas, porque al final siempre Dios nos saca de ella en algún momento, en el momento establecido, y salimos más poderosos, más fuertes y con más conocimiento de Dios. Así que aprovechemos la misericordia de Dios. Vamos a orar en este momento. Si usted aún no está seguro de que si Cristo viene hoy, porque puede venir hoy, usted se va con Él, porque hay gente que dice, yo me iré, yo no me iré. Mire, usted puede tener seguridad de salvación si usted camina conforme a la palabra de Dios, si usted obedece el mandato de Dios. Usted solamente tiene que rendirse y permitir al Espíritu Santo que le guíe y le ayude
a perseverar. Y si usted nunca ha aceptado a Cristo, pues vamos a orar en este momento. Esta es la hora, este es el momento. Esto no se va a poner mejor. No, Señor. Esto se pone peor, color de hormiga. Así que hay que estar preparados. Padre bueno, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Señor, no tenemos excusa. Tu palabra es clara y tus hechos también lo son. Aquí estamos en esta hora, Señor, agradecidos por estos medios que nos permiten llegar a tantas personas que tienen la necesidad de conocerte mejor y de conocer tus hechos y tu palabra. Padre, en este momento nos humillamos, como dice tu palabra. Nos arrepentimos de corazón, no de boca, Señor, de corazón, íntimamente. Señor, en lo secreto ahí, tú nos conoces. Te rogamos que limpie nuestros corazones. Te rogamos que corte, Señor, todas las ataduras del maligno en nuestras vidas. Te rogamos que nos limpies y que derrames sobre nosotros un espíritu de obediencia, de búsqueda, Señor, de tu presencia. Que quites de nosotros la mirada en lo humano, en lo terrenal, y que vuelvas nuestra confianza firme en ti, el único que puede salvarnos, librarnos y guardarnos. Te pedimos misericordia por tu pueblo Israel. Oramos por esas naciones que están en guerra. Oramos por aquellos que no tienen nada que ver con esto, Señor, pero que están ahí en el centro de la lucha. Muchos que han perdido y que pierden sus vidas, Señor. Ten misericordia de ellos. Los que no tienen agua, comida. Oh Dios, esta destrucción tan terrible. Clamamos en esta hora por cada uno de ellos. Solo tú puedes traer la paz. Pero ya en este tiempo, conforme dice tu palabra, esa paz se proclamará cuando ya estemos al final del tiempo y nosotros seamos arrebatados. Gracias, Señor, porque a nosotros que somos tus hijos y que te buscamos, tú no nos preparaste para la ira, sino para heredar la vida eterna. Mira aquellos que en esta hora, Señor, se humillan, se postran, reconocen sus pecados y reconocen que te necesitan. Entra a sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda alabanza, gloria y exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tiempo es limitado, pero hoy ya vimos una parte de este maravilloso tema que, como le digo, no solamente tiene que ver con los acontecimientos naturales, sino también con el mundo espiritual, con nuestra vida. Así que la semana que viene continuamos con este poderoso tema. No pase por alto el llamado de Dios al arrepentimiento. Si usted en medio de todo lo que estamos viviendo quiere victoria, quiere éxito, quiere vivir tranquilo y seguro, bueno, en Cristo Jesús podemos lograrlo. Recuerde que los sábados de 2 a 3 de la tarde estamos aquí por Musa Visión, Canal 10, y que constantemente estamos orando. Usted puede llamarnos, los números están ahí. Llámenos si necesita la oración o si quiere testificar o si quiere que le guiemos para aceptar ese tesoro maravilloso y grande que se llama Jesucristo. Síguenos también a través de las redes sociales. Diariamente estamos ahí llevando palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega. Levantémonos con fe. Llega gracias a Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Fabricación de muebles y tapicería en general. Estamos en la calle primera del sector Gregorio Luperón, 809-399-6644. Tapicería Eliazar, dándole vida a tus sueños. Este programa llega gracias a Tienda La Ruta de la economía, donde encontrarás todo para tu hogar. Estamos en Puerto Plata, próximo al Puente de la Guinea, 809-586-4778. Almacenes La Ruta de la economía. Levantémonos con fe. Llega gracias a Gomi Service, al cuidado de tu vehículo.
Gomas nuevas y usadas, lubricantes, mantenimientos, tren delantero, alineación, balanceo y car wash. Estamos en la carretera Luperón, kilómetro 3,5, frente a Plaza Turisol, 809-320-0837. Gomi Service, al cuidado de tu vehículo. Levantémonos con fe. Si necesitas que oremos por ti, llama ahora 809-643-8877. Visita nuestro portal en internet www.unidosenlavision.org. Dios te bendiga.